Estamos grabando. Bien, entonces, vamos. Teníamos, ¿no es cierto?, que habíamos definido eh, iniciar, ¿no es cierto?, un, un posicionamiento de electrodos sobre la piel. Entonces están posicionados acá. Y quiero que me pongan mucha atención qué es lo que pasa, porque los electrodos lo que hacen, como buenos medidores de voltaje, es ver los cambios de voltaje. ¿Y qué es lo que ocurre a nivel del músculo? El potencial de acción. Y el potencial de acción que moviliza iones es un cambio de voltaje. Entonces lo vamos a ver ahora. Mire, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos, ¿no es cierto?, que tenemos los mismos electrodos posicionados, ya desapareció la imagen del músculo, sino que tenemos la imagen del potencial de acción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que el potencial de acción, ¿no es cierto?, está en un tiempo T1 y no es registrado por ninguno de los dos electrodos. Pero a medida que avanza, se empieza a acercar al punto T2 y empieza a ser registrado por un electrodo. ¿Por cuál? Por este. Y este lo que hace es comparar con ese. Y dice, por conveniencia siempre si viene de izquierda a derecha es positivo. Entonces dice, te comparo con este, S menos S, me está dando positivo, positivo, hasta que llega al punto T2, en donde es full positivo, porque este no lo logra detectar y al momento de hacer la diferencia, ¿no es cierto?, me da que es positivo. Pero el potencial de acción sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, y en un instante llega un punto T3 donde está equidistante entre los dos electrodos. Entonces, si yo hago la suma o la resta, me va a dar que, como están a la misma distancia y están censados igual, ¿no es cierto?, me va a dar que es 0. Sigue avanzando a un punto T4, como por convención ya pasó al segundo electrodo, es negativo, hago la resta en este punto donde no lo detecta este electrodo y me da que es full negativo. Y después sigue avanzando, se empieza a alejar, se empieza a volver negativo. Y eso es lo que pasa, eso es lo que hacen los electrodos, detectan el potencial de acción con ciertas reglas, ¿no es cierto?, ingenieriles, matemáticas, físicas, que permiten detectarlo en un punto y en otro por los dos electrodos, siempre comparando un electrodo con otro, ¿ya? Incluso muchas veces yo puedo llegar a hacer estas cosas, estas comparaciones entre más electrodos, no solamente uno, sino que varios. ¿Se ha entendido eso? Porque es más o menos clave para que podamos entender eh, cómo el funcionamiento de la electromiografía. Porque la que viene es la diapositiva más clave. Bien, vamos. La diapositiva más clave es la siguiente, es esta. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Lo mismo, tenemos las unidades motoras, ¿no es cierto? Y las fibras que inervan. Imagínense esta unidad motora que llega acá. Pongamos atención, ¿no es cierto?, al lado derecho de la imagen. Acá. Esto que está acá es la unión neuromuscular de la fibra 1, la unión neuromuscular de la fibra 2, de la fibra I, de la fibra N. Esto que está acá son los electrodos de electromiografía. ¿Ya? Entonces, esto es un corte visto desde arriba del músculo. Entonces, esto está más lejos del electrodo y esto está más cerca del electrodo, de los electrodos. Es más, hay algunos que están a la izquierda y otros que están a la derecha, ¿ya? Izquierda y derecha. Entonces, por ejemplo, este que está a la derecha, ¿no es cierto? Este está a la izquierda, este está a la izquierda y este vuelve a estar a la derecha. Podemos ver lo siguiente. Podemos ver que cuando viene para la fibra muscular 1 el potencial de acción, este va a viajar en esa dirección, entonces va a ser detectado de derecha a izquierda. Como es detectado de derecha a izquierda, se genera un potencial que es primero negativo y después positivo. ¿Qué ocurre con eso? Ocurre que este potencial se detecta de esa forma y en este instante, en la línea roja vertical dice que se detecta en este instante. Ponga atención a la forma en que se detecta, la amplitud y el instante. Después tenemos la fibra 2, que está mucho más cerca en cuanto a izquierda a derecha que el electrodo, y está también más cerca en cuanto a superficialidad. Este está más lejos, ¿no es cierto? Este está más cerca. Entonces va en esa dirección, por lo tanto, como es de izquierda a derecha es positivo, y es detectado antes por los electrodos. ¿Por qué? Porque está más cerca. Y además de ser detectado antes, es detectado con mayor amplitud, porque también está mucho más superficial o más cercano al electrodo.
¿Qué pasó después? Llega después acá, ¿no es cierto? Este mismo, y este está un poquito más lejos que este sale, ¿no es cierto? Este está un poco más cerca superficialmente, entonces como a izquierda a derecha, lo detecta un poco después que el número 2, pero mucho más cerca. Y después tenemos el último, el n, que está hacia la derecha, que está más o menos a la misma altura que este, entonces lo detecta más tarde que los dos anteriores y con un gran volumen porque igual está cerca de izquierda a derecha. ¿Sí? ¿Me van entendiendo esto? Entonces, lo que está haciendo los electrodos es detectar la amplitud, el momento de detección y la dirección, ¿no es cierto?, de cada uno de los potenciales de acción de cada fibra y después los suma. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que la electromiografía, la señal, es la suma lineal. ¿Por qué lineal? Porque es, ¿no es cierto?, lineal uno con otro. Temporal. ¿Por qué temporal? Porque hay unos que son detectados antes que otros, los potenciales de acción. Y espacial. ¿Por qué espacial? Porque hay unos que están espacialmente más cercanos, más lejanos de los potenciales de acción de unidad motora. Entonces, si yo hago eso, me puedo dar cuenta acá que yo sumo todos los, ¿no es cierto?, potenciales de acciones y me da la señal de electromiografía. Estos son los potenciales de acciones individuales que los voy sumando de manera espacial, temporal y lineal y me da la señal de electromiografía, que se ve así, que se ve de esta forma. Se ve una señal, ¿no es cierto?, de contracción, silencio eléctrico, señal de contracción, silencio eléctrico, suma, ¿no es cierto?, espacial, temporal y lineal, ¿no es cierto?, desde 0 hasta n de todos los potenciales de acción de unidad motora. Contracción de nuevo. Para ver lo dinámico, ¿no es cierto? Se ve así, mire. Se ve ahí, mire. Burst de contracción, eso. Suma espacial, temporal y lineal de los potenciales de acción de unidad motora. Silencio eléctrico, contracción espacial, perdón. Me va siguiendo, ¿no? Eso es lo que es la electromiografía. ¿Bien? Vamos. No, esto no lo vamos a ver ahora, si no lo voy a complicar. Señales básicas de electromiografía. Hasta ahora, ¿va entendiendo, no es cierto, lo que es la señal de electromiografía? A grandes rasgos. Sí, no, más o menos. Sí, profe, sí se entiende. Bacán. Vamos entonces. Vamos a ir al cuarto punto, que son las señales de electromiografía, mediciones básicas. ¿Ya? A las mediciones básicas. Vamos entonces. Deme un segundito. Ya, ahora sí, perdón. De repente preguntan cosas. Entonces, ¿cuáles son las mediciones básicas de electromiografía? Son tres. Determinar, ¿no es cierto?, el determinación del on-off de un músculo, la relación fuerza-amplitud y el índice de fatigabilidad o fatiga muscular. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver, ¿no es cierto? Los tres. Vamos con el primero. ¿Cuándo cree que ¿cuándo cree que el músculo está activo? En el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6. ¿Cuándo cree que se activó el músculo realmente? Intuitivamente uno podría decir como que en el 4, en el 5, por ahí, pero es algo que no se puede determinar de manera visual. La determinación de activación de un músculo aún sigue siendo una discusión entre los científicos. Y lo que se hace generalmente es que para poder detectar eso, se generan criterios. ¿Y cuáles son los criterios? Generalmente se toman por el medio de la línea basal más 2, 3, 4, 5 desviaciones estándar.
Entonces lo que yo puedo ver acá es un músculo que se activa porque ese criterio otro se vuelve a activar y voy viendo activaciones musculares. Y puedo ir viendo cómo se activan distintos músculos en el tiempo. ¿Por qué es tan relevante? Porque yo puedo ver cuando un músculo se activa y se desactiva. Y es tremendamente relevante, por ejemplo, en análisis de marcha. Es tremendamente relevante, ¿no es cierto?, para poder determinar qué musculatura está, ¿no es cierto?, eh, está am, eh, activa en cuál fase de marcha, ¿ya? O por ejemplo, sirve para detectar esto. Mire esto que está acá. Esto es una plataforma que simula un E15 de tobillo, ¿ya? Y lo que hace justamente esto es que genera una caída en la plataforma. El video creo que está malo, si no me funciona. Y cae la plataforma. Y yo, a través de un acelerómetro descrito, déjeme, ¿no es cierto?, con este azul acá, puedo ver cuándo cae la plataforma. Y puedo ver la diferencia de tiempo que hay, ¿no es cierto?, ese delta T que hay entre que cae la plataforma y se activan los músculos. ¿Y por qué es tan importante? Porque yo puedo ver ese ese delay de activación, ese retardo o retraso de activación. Y ese delay o retardo de activación, ¿no es cierto?, es tremendamente útil. eh, ¿Cómo se llama esto? Es tremendamente útil en el caso de que una persona se haya esguinzado. Por ejemplo, se ha visto que personas que se han esguinzado el tobillo, este delay es mayor, es mucho mayor el delta T que hay acá. Es mucho más. Hay, ¿no es cierto?, un músculo que se demora más en activar. ¿Por qué? Porque hay todo un daño articular que influye en eso. ¿Ya? Me va siguiendo con esto, ¿no? La importancia de el tema, ¿no es cierto?, de la activación, o sea, del poder medir el no, off. ¿Bien? Entonces, mire, viene la relación fuerza-amplitud. Le voy a mostrar el siguiente video. Entonces, déjeme quitar el sonido. Ahí vamos. Entonces, mire, usted va a ver que va ahí, va ahí, va ahí, va ahí, va ahí, y empieza ahí a hacer más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza, y a medida que hace más fuerza, más amplitud electromiográfica. Ojo, yo acá no estoy midiendo fuerza, estoy midiendo activación eléctrica. Yo no puedo decir cuánta fuerza hizo la persona. Yo lo que puedo decir es que esta persona fue aumentando su fuerza, porque hay una relación fuerza-amplitud que me dice que mientras más activación muscular haya, más fuerza estoy haciendo. Y es obvio, porque la mayor amplitud implica un mayor reclutamiento de unidades motoras, ¿ya? ¿Se entiende, no? Entonces, si yo lo veo de nuevo, esta persona empezó a hacer fuerza, de a poco, más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza. Y eso, ¿no es cierto?, generó que la persona hiciera quizá la mayor fuerza que pudo. Pero acá yo estoy viendo activación, no fuerza. Recuerde eso, ¿ya? Ahora, ¿qué gracia tiene este reclutamiento de fuerza? Es que está limitado. Tenemos acá el sensor de electromiografía, ¿ya? Ahí. Lo tenemos cuando está partiendo la señal y acá lo tenemos más adelante. Cuando se dice que la relación fuerza-amplitud es muy lineal entre el 10 y el 85-80% de la curva. Se dice que más o menos desde acá hasta acá es lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que aumenta más la amplitud, aumenta más la fuerza. ¿Qué se ha visto? Se ha visto, ¿no es cierto?, que la actividad electromiográfica, ¿no es cierto?, al principio es medio inestable. ¿Por qué? Porque hay unidades motoras reclutadas que no son sensadas por el sensor, como esta, por ejemplo. Entonces es medio inestable. Después agarra linealidad y va súper así hasta que llega un punto en que la amplitud deja de aumentar y hace una meseta, pero la fuerza sigue aumentando. ¿Por qué ocurre eso? Porque llega un punto en que se activan todas las neuronas que el sensor puede medir, pero hay otras que están afuera que no puede medir. Entonces la fuerza sigue aumentando, pero no la amplitud. ¿Qué es la conclusión de esto? Que cuando usted vea una relación fuerza-amplitud, tiene que saber que esa relación fuerza-amplitud es normal entre el 10 y el 80%. ¿Ya? Y se ve más o menos así, que tiene un camino y se ve que va aumentando la amplitud y se mantiene. Se mantiene la amplitud, pero la fuerza sigue aumentando. Y el último que me queda es el índice de fatiga muscular.
Este es como el más complejo, así que ponga harta atención. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos la señal de electromiografía. Supongamos que tenemos la señal de electromiografía, ¿no es cierto?, de una persona que hizo una contracción isométrica constante. Isométrica constante. Vamos a mostrar el siguiente gráfico. Esta persona estuvo aproximadamente 60 a 70 segundos manteniendo una contracción, que se ve así. ¿Ya? Ahí está. Mantuvo un peso, supongamos que un bíceps mantuvo un 60% de su máximo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tomamos una ventana al inicio de un segundo y se ve así. Esto es lo que ve cuando yo tengo una ventana de un segundo. 0, un segundo, esa es la señal de electromiografía. Esto mismo que está acá, vamos a cambiar de color, ahora colorcito azul. Esto mismo que está acá, hoy no me pesco el color. Esto mismo que está acá, ¿no es cierto? Ahí mismo, está ahora representado ahí, en un segundo. Y a esto se le hace una herramienta matemática que se llama la transformada de Fourier y obtengo la frecuencia. Todo esto que están acá son las frecuencias, ¿ya? De la señal. ¿Qué gracia tiene que yo puedo hacer un estadístico y sacar la frecuencia mediana? Que ese es el importante, la frecuencia mediana. Después puedo ir de nuevo acá, volver a sacar un segundo, obtener la señal, hacerle lo que se le llama, ¿no es cierto?, la transformada de Fourier, ¿ya? Y obtener nuevamente la frecuencia y obtener nuevamente la frecuencia mediana. Y puedo hacerlo al final, un segundo, esta es la señal que veo, le hago ¿no es cierto?, la transformada de Fourier, esta herramienta matemática, y vuelvo a ver. ¿Y qué es lo que voy viendo yo? Que la frecuencia mediana partió como en el valor aproximadamente 200, después cayó a 120, y cuando está por acá estamos casi en 80. ¿Qué empezó a ocurrir? Empezó a caer la frecuencia mediana. Eso es bien interesante, porque la frecuencia mediana, su caída representa el índice de fatiga. Mire esto, es la frecuencia mediana en todo el instante de la contracción, al segundo 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, hasta el segundo 75 aproximadamente. Y yo hago una regresión y veo que la regresión de esa curva, esta línea que está acá, su pendiente, ¿se acuerda usted? Y igual mx más b, ¿no es cierto? O más b creo que era. Bueno, igual mx más b, usted puede ver que esto que está acá, que es la pendiente, que caracteriza la dirección de la curva, ¿no es cierto?, es el índice de fatiga. Yo sé que es matemática un poquito más allá de lo que uno ve normalmente, pero esto se puede calcular. Hoy día hay algoritmos automáticos que lo calculan. Y usted tiene que saber que existe. ¿Y por qué es tan útil esto? Porque yo puedo determinar la fatigabilidad de un músculo. Puedo ver si una persona se fatiga, medir, someter a un plan de intervención y ver si se fatiga de nuevo o cuánto se fatiga. ¿Ya? Ahora, esto tiene una explicación. ¿Ya? No es como que sea porque sí. Cuando una persona hace una contracción sostenida muscular, una contracción muscular sostenida, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que empieza a ocurrir lo siguiente. Cuando uno está haciendo una contracción muscular sostenida, hay constantemente una generación y una remoción de iones protones. En estados normales, así yo haciendo movimientos normales, esa remoción, ¿no es cierto?, y generación está en constante equilibrio. Pero el momento en que yo ¿no es cierto?, genera una contracción isométrica sostenida, una contracción fatigante, la generación de iones protones es mayor que la remoción. ¿Y qué ocurre con eso? Si hay más iones protones, ¿qué pasa con el pH? Ustedes deben saberlo, me imagino. ¿Se vuelve más ácido o más eh, o alcalino? Se vuelve más ácido, ¿no es cierto? Entonces disminuye el pH. Si disminuye el pH, una de las cosas que ocurre es que la velocidad de conducción se va afectada. Y la velocidad de conducción afecta directamente lo que conocemos como las demostraciones de frecuencia. Afecta la frecuencia, ¿no es cierto?, con que se activa el músculo. Y eso es lo que nosotros vemos.
Entonces, cuando nosotros hacemos una contracción muscular sostenida, hay un fenómeno fisiológico que es, ¿no es cierto?, la acumulación de iones protones que hacen que disminuya el pH muscular, se edifique el medio, cambie la morfología de la curva y la velocidad de conducción, y eso permite, ¿no es cierto?, que se genere, ¿no es cierto?, cambios en la morfología de la curva de electromiografía que pueden ser medidos y representados como una señal de electromiografía, como un índice de fatiga. ¿Bien hasta ahora? Entonces, esto es lo que se hace, este es el test de Sorensen, ¿no es cierto? Que se hace y uno puede ver, ¿no es cierto? Perdón, esta es la evaluación de un músculo vasto medial en este caso, que puede ver cómo la mantención de fuerza hace una caída y puede ver el índice de fatiga muscular, ¿ya? De, de, ah, de esta musculatura. ¿Bien? Bien, vamos a la última parte, que va a ser, ¿no es cierto?, los tipos de electromiografía, ¿ya? Ojo, la clase no termina acá, después vamos a ver brevemente, en el siguiente módulo, aspectos de rehabilitación en electromiografía, cuándo ocuparlo. Porque obviamente esto ahora le he mostrado solamente aspectos como del funcionamiento, la idea es poder llevarlo un poquito a la clínica, ¿ya? Bien, tipos de electromiografía, está la típica conocida, la de electromiografía de aguja, pero que mide la conducción nerviosa, esa es solo de uso médico. Está la de superficie, que es la que hemos visto todo el rato, que vemos la función muscular. Está la electromiografía firmware o de aguja, en donde hago una identificación de la unidad motora, ¿no es cierto? Y está la electromiografía de alta densidad, que es muchas mediciones de voltaje. La de superficie, mire cómo ha cambiado. Partíamos, ¿no es cierto?, el año 2000 con todo conectado a cables, sensores de electromiografía, y ya desde el 2015-2017 todo wireless, sin tanto cable. ¿Ya? Teníamos, ¿no es cierto?, la electromiografía de aguja. Esta es la que usted conoce, la que presenté todo el rato, se llama la electromiografía bipolar. Es la electromiografía de aguja la que yo le presento acá, que es nueva. Y lo que yo hago es, a través de una aguja, insertar dos electrodos, ¿no es cierto? Y que están derechamente en el músculo. Y puedo ver las señales que genera el músculo en pleno, porque hay un electrodo que está dentro del músculo, un electrodo intramuscular, que es insertado a través de una aguja. ¿Para qué se ocupa? Para músculos profundos, tremendamente clave. Por ejemplo, si yo quiero medir el deltoides, ¿no es cierto? O sea, perdón, si quiero medir el supraespinoso con electroimagería de superficie, no puedo. ¿Por qué? Porque debajo de eso está, o sea, sobre el supraespinoso está el deltoides, que es una tremenda masa muscular. Es mínimamente invasivo, poco dolor y requiere certificación. No es llegar y andar agarrando agujazos a la gente. ¿Ya? Y esto es un esquema muy bonito lo que se hace. Se posiciona ahí, ¿no es cierto? Se ingresa la aguja y se llega al músculo que se quiere y ahí están los electrodos, que son estos dos cables sueltos ahí y puedo medir. Mire esto, para que tenga una... Y ahí lo tenemos, ¿no es cierto? Ahí vemos eso. ¿Qué vemos acá? Un trapecio superior, trapecio medio, trapecio inferior, un deltoide interior y un supraespinoso. Mírenla, son todos, ¿no es cierto?, activaciones de electromiografía. Mire, para que se dé cuenta algo, esto es una separación. No existe tal cosa, ¿no es cierto?, como el ritmo escapulohumeral, la cuestión, no, acá. ¿Qué es lo interesante? Esto yo creo que se lo mostré en la clase de hombros, de hecho se lo mostré, es que yo puedo ver, ¿no es cierto?, la actividad del supraespinoso que es medido a través de aguja y puedo ver que mire la línea basal. Como no hay tejido ahí, ruido, em, como no hay, ¿no es cierto?, ahí tejido ni ruido, como no hay tejido subcutáneo, el ruido es mínimo. ¿Ya? Mire, así se posiciona el sistema de electromiografía. Ahí está, y posiciono la aguja. Esa es la aguja que se ve, después se retira la aguja y quedan los cables. Esto es por un supraespinoso. ¿Ya? Esto es por un supraespinoso. Deme un segundo. Deme un segundito que se me olvidó tapar al paciente que está acá. Oh, ¿qué pasa? Ahí sí. Ahora sí. Perdón. Ahí sí. Entonces, mire, se puede ver cómo
la persona hace, ¿no es cierto?, una separación de hombros y puede ver la actividad eléctrica, ¿no es cierto?, el supraespinoso, por ejemplo. ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, tenemos la electromiografía de alta densidad. ¿Qué es la electromiografía de alta densidad? ¿No es cierto? Que son, ¿cómo se llama esto? Muchos electrodos. Cada uno de estos puntos son electrodos de electromiografía y permiten ver la activación muscular. Mire esto que está acá. Es la activación de todo un trapecio, pero lo que yo veo en azul, ¿no es cierto?, es la zona de inervación. ¿Cómo está? Incluso hoy en día existen, ¿no es cierto?, electrodos a nivel, ¿no es cierto?, vaginal y anal que permiten estudiar la musculatura de piso pélvico, que es tremendamente interesante. O incluso puedo ver la contribución, gracias a estos electrodos, ¿no es cierto?, que son muchos electrodos en un solo sistema, acá hay 64 electrodos, la contribución individual de cada músculo o de los músculos que están acá a los movimientos de los dedos, por ejemplo. Eso se llama electromiografía de alta densidad, que nosotros nos escapa un poco lo que vamos a ver en esta clase porque es más profundo. Bien, dicho eso, me quedan 10 minutos. Voy a cerrar esta clase y vamos a ir a la siguiente, que es, ¿no es cierto?, la de, ¿cómo se llama esto? La de, la de uso clínico de electromiografía. Así que deme un segundo, la voy a abrir rápidamente. Y vamos a partir, obviamente 10 minutos, después descansamos. Y eso. Déjeme encontrarla. Ahí estamos. Bien, vamos de nuevo. Entonces, uso de electromiografía en la rehabilitación. Nos vamos a saltar, son 5 tópicos. Vamos a ver probablemente estos 3. 2, 3 y 4. El repaso de concepto MG no lo vamos a ver porque acabamos de ver la clase de electromiografía. Vamos a ver lo que es biofeedback en rehabilitación, el problema clínico y cómo lo ocupamos terapéuticamente. ¿Ya? Entonces, conceptos de MG no nos interesa porque es lo mismo que vimos en la clase anterior. Biofeedback en rehabilitación, esto sí que nos interesa. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que vimos en la clase anterior? Vimos cómo funcionaba la electromiografía. Y ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo la podemos ocupar en tratamiento. Y para poder ocupar en tratamiento, vamos a entender lo que es el concepto de lo que es el biofeedback en rehabilitación. ¿Ya? Entonces, ese biofeedback en rehabilitación, ¿no es cierto?, es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de biofeedback, me encanta este paper, es del 2013, pero un buen paper, tenemos que encontrar una definición adecuada. Y una definición muy adecuada es técnica que provee información biológica para los pacientes en tiempo real. Por favor, note que esto de que sea en tiempo real, esto de que sea en tiempo real es clave. En tiempo real, información que en otros casos no podría ser conocida. ¿Ya? Eso es tremendamente relevante. Eso es lo que hace yo el biofeedback. Es información biológica que presenta en tiempo real, que en otros casos no podría ser conocida. También está el biofeedback hoy en día asincrónico, pero por sobre todo tiene que ser en tiempo real. ¿Y qué es el biofeedback? Hay varios tipos. Está el biomecánico y el fisiológico. El de biomecánico es de movimiento. Si yo me grabo con una cámara y me veo mientras me grabo, es de movimiento, de control postural, con posturómetro, de fuerza. Si estoy haciendo evaluaciones de fuerza y veo la fuerza que hago, hay feedback. Y hay fisiológico, el neuromuscular, cardiovascular y el respiratorio. Si yo considero el feedback neuromuscular, ¿no es cierto?, como parte de lo que es el feedback fisiológico y lo utilizo con electromiografía, tengo biofeedback. Y siendo aún más precisos, si yo tengo el uso, ¿no es cierto?, de feedback proporcionado por electromiografía, esto es lo que conocemos como miofeedback. Miofeedback de feedback muscular, feedback de la señal muscular. Esta señal que yo tengo acá, se la presento al paciente, no así porque el paciente no la va a entender, sino de una forma mucho más sencilla y la puedo utilizar, ¿no es cierto?, como una herramienta terapéutica. ¿Ya? ¿Bien? Vamos entonces. Vamos a ver brevemente el problema clínico que soluciona el miofeedback. Porque, ok, tenemos una herramienta que es el miofeedback, que es el uso de la señal de electromiografía, pero nos tenemos que preguntar qué soluciona, ¿no es cierto? Y acá yo le voy a mostrar lo que soluciona.
Lesión articular, ¿se acuerda? ¿Conoce este sujeto? ¿No es cierto? Radamel Falcao, 5 meses antes del Mundial ¿Fue de Brasil o de Sudáfrica? Ya ni me acuerdo, qué pasó el tiempo. Creo que sí, 5 meses antes del Mundial de Brasil, 2014, lesión de ligamento cruzado anterior. ¿Y qué es lo que pasaría? Cirugía, ¿no es cierto? Usted tendría acá una cirugía. Y veamos si carga este video. Ahí está. Mire lo que hace. ¿Usted ha visto alguna vez un poco cómo funciona la cirugía? Lo que nosotros vemos ahí, está el cirujano, lo que está haciendo, es que está, después de reconstruir el ligamento cruzado anterior lesionado, probó. Voy a mostrarle un videito acá. Y dice, probó, empieza a probar mecánicamente, hace un test de anterior, un test de Lachman de cajón anterior para poder ver cómo está la estabilidad del ligamento. Y dice, la estabilidad está buena. Cerremos. Entonces, obviamente, porque obviamente no opera ningún cirujano, yo he entrado a varias cirugías de ligamento cruzado anterior, así que esto lo he visto. Obviamente empiezan a cerrar, porque hicieron varios, ¿no es cierto? Tomaron el injerto, hicieron cosas, eso. Y todo esto con la finalidad es restablecer la estabilidad mecánica, de que el ligamento cruzado anterior se vea restablecido, ¿cachai? Entonces, esto es lo que se trata de hacer. Entonces, los sujetos están cerrando y finalmente dicen, terminan de cerrar. Ahí para que veas, si algún día quieren entrar, vuelven a probar y dicen, no, oye, ahí hacen, esa se llama la prueba de Lachman, por si acaso, por el cajón anterior, y dicen, te quedó bonito. ¿Qué hacemos con esto después? Pasa con nosotros, con los kinesiólogos, la rehabilitación, ¿ya? Y lo que ocurre ahí es que con la finalidad de restablecer la estabilidad funcional, pero ocurre algo, no menor. Ocurre que de repente, ¿ya? Ocurre que hay un éxito o fracaso. Hay pacientes que llegan al final del proceso después de 6 o 9 meses una lesión del ligamento cruzado anterior. Ojo, pongo la lesión del ligamento cruzado anterior porque es muy prevalente y está muy estudiada. Y de repente hay pacientes que llegan así, no ganan masa muscular. Y tú hablas con ellos y te dicen, no, si yo entreno, voy al gimnasio todos los días, hago fuerza y no gano masa muscular. Entonces empieza a pasar algo muy típico, que el profesional, que el kinesiólogo le echa la culpa al médico, el médico le echa la culpa al kinesiólogo. En verdad no era la culpa de ninguno de los dos. Lo que ocurría es que no conocían un fenómeno que ocurre después de una lesión articular, ¿ya? Ese fenómeno se llama inhibición artrogénica muscular. Y ese fenómeno es cierto el que está produciendo que la persona no pueda ganar masa muscular. ¿Cómo me interesa que este fenómeno lo veamos a cabalidad en detalle? Vamos a hacer pausa acá. Vamos a hacer pausa ahora y vamos a seguir viendo, ¿no es cierto? Después del break, esto es lo que queda de la clase, ¿ya? Para que quede claro, después de este break vamos a terminar la clase, todo lo que estamos viendo. Obviamente yo le voy a subir toda la clase como responde y vamos a revisar rápidamente la actividad que le voy a pedir, ¿no es cierto?, que haga para, ¿no es cierto?, para la próxima semana. Eso, break por ahora.